Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado, 17 de septiembre, sábado de la semana 24 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día sábado, al continuar con la lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios, leemos el capítulo 15, versículos 35 al 37 y 42 al 49. Hermanos, hay algunos que preguntan, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Qué clase de cuerpo van a tener? ¿Es que no se han puesto a pensar que el grano que se siembra tiene que morir para que nazca la planta? Lo que se siembra no es la planta que va a brotar, sino solamente la semilla, por ejemplo, de trigo o de cualquier otra cosa. Lo mismo sucede en la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible y resucita incorruptible. Se siembra un cuerpo miserable y resucita glorioso. Se siembra débil, resucita fuerte. Se siembra un cuerpo puramente humano y resucita un cuerpo vivificado por el Espíritu Divino. Pues si existe un cuerpo puramente humano, también existe un cuerpo vivificado por el Espíritu. En efecto, la Escritura dice que el primer hombre, Adán, fue un ser que tuvo vida. El último Adán es espíritu que da la vida. Sin embargo, no existe primero lo vivificado por el Espíritu, sino lo puramente humano. Lo vivificado por el Espíritu viene después. El primer hombre hecho de tierra es terreno. El segundo viene del cielo. Como fue el hombre terreno, así son los hombres terrenos. Como es el hombre celestial, así serán los celestiales. Y del mismo modo que fuimos semejantes al hombre terreno, seremos también semejantes al hombre celestial. Palabra de Dios. Recordemos que San Pablo, ayer leíamos cómo entra en el tema de la resurrección, empezando por decirle a los cristianos de Corinto, ¿qué sucede entre ustedes? Hay algunos que están hablando de que los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Si Cristo no resucitó, entonces nosotros tenemos una fe que es absurda, que es tonta, que es vana, porque nuestra fe está basada en que Cristo ha vencido el pecado muriendo en la cruz y ha vencido la consecuencia última del pecado, el mayor enemigo que es la muerte, a través de su resurrección. Y entonces nuestra fe nos lleva a la esperanza de participar justamente de esa victoria, de la victoria contra la muerte. Después de haber aclarado esto, San Pablo comienza a preguntarse aquello que es una pregunta bastante típica, bastante clásica. Bueno, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto de la resurrección de los muertos? ¿Qué clase de cuerpo van a tener? La pregunta que surge a veces justamente por querer tener respuestas naturales, lógicas, científicas sobre una realidad de la cual no podemos conocer en este momento. ¿Quién goza de esa nueva condición de la resurrección? Cristo. Goza de ese cuerpo que llamamos glorioso. Lo ha explicado San Pablo por qué lo llamamos glorioso. ¿Y quién más goza de esa condición en este momento? Nuestra Madre Santísima. A ninguno de los dos los tenemos delante para hacerles estudios,
para hacer una investigación científica, para analizarlos, para hacerle exámenes y determinar cuál es el modo de la resurrección y cómo va a ser el cuerpo glorioso. Lo que tenemos es la seguridad, la convicción que nos da nuestra fe de que resucitaremos como Cristo ha resucitado y por tanto que tendremos un cuerpo semejante a Él. La explicación que podemos dar, por tanto, no va a ser una explicación científica. Si una persona quiere ponerse en parámetros científicos a hablar del cuerpo glorioso, no va a poder hacerlo. No va a poder hacerlo porque no existe en este momento la capacidad de hacer un estudio sobre cómo es ese cuerpo glorioso. Las ideas que nos transmite San Pablo, en cambio, son lógicamente a partir de esa realidad, de la realidad de la resurrección. Lo pongo en términos más claros, con preguntas que siempre surgen. Pero ¿cómo es que un cuerpo que murió hace siglos atrás y que se ha desintegrado completamente va a resucitar? Claro, porque nosotros pensamos en el cuerpo de Cristo, que había muerto 3 días antes y que lógicamente está entero. Entonces uno tiene la convicción de imaginarse fácilmente ese cuerpo vivificado y vuelto a la vida. De María Santísima no sabemos si murió o pasó al estado de la gloria directamente. Las dos cosas las podemos sostener. Lo que sí sabemos es que fue asunta al cielo en cuerpo y alma, es decir, en un estado glorioso. Su naturaleza humana ha sido convertida ya en esa condición gloriosa. San Pablo, ¿qué es a lo que apunta? Apunta a decirnos, bueno, ¿no se han dado cuenta de que un grano que se siembra tiene que morir para que nazca la planta? La muerte del grano. Esta es la forma en que Jesús lo ha expresado. Les aseguro que si el grano de trigo no muere, no dará fruto. Les aseguro entonces que si ustedes no mueren, no van a dar fruto. Esto en términos morales en nuestra vida. Morir a nosotros mismos, morir a nuestras apetencias, morir a nuestros deseos y a nuestros caprichos. Pero también es aplicable en la terminología física, es decir, ¿cómo vamos a llegar a la gloria si no es pasando por la muerte? Esa transformación de la materia, que es la muerte. La muerte es cuando la materia se transforma de una manera que se convierte en otra cosa. Entonces, da exactamente lo mismo si una persona murió hace miles de años y su cuerpo ha sido transformado completamente. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo siempre está en transformación. Yo no tengo el mismo cuerpo que hace 10 años. Las células que componen mi organismo están permanentemente cambiando. Lo que hay es una materia que es vivificada por el alma humana. Y eso es lo que se llama el ser humano. Una materia que se transforma, pero un alma que efectivamente permanece y que hace permanecer. Por eso la muerte es la separación del cuerpo con el alma. El alma se separa del cuerpo. La resurrección, ¿en qué consiste? Que el alma vuelve a vivificar el cuerpo, pero no está el cuerpo está compuesto por materia. Si la materia que se usó para mi cuerpo en un determinado momento desapareció, no importa, nunca fue la misma, siempre fue cambiante, es decir, que se volverá a componer un nuevo cuerpo para que sea vivificado por ese espíritu, por esa alma humana. Qué bonito es la imagen que usa San Pablo. ¿Por qué? Porque nos muestra una imagen preciosa. Nos muestra cómo nosotros somos semilla de la gloria futura. Que este cuerpo que yo tengo
y que parece tan acabado, que parece tan definitivo, soy yo. Bueno, resulta que es solo la semilla. La semilla, que es tan pequeñita, que es tan chiquitita, es solo eso. Por tanto, uno no puede sospechar lo que va a ser ese cuerpo glorioso en nuestra vida eterna. No me lo puedo ni siquiera llegar a imaginar. Lo mismo sucede en la resurrección. Se siembra un cuerpo corruptible y resucita un cuerpo incorruptible. Corruptible, porque esto es materia corruptible. ¿Qué va a cambiar? Que ya la materia no va a ser corruptible, es decir, que ya no voy a poder conocer la muerte. Se siembra un cuerpo miserable y resucita en cambio glorioso. Se siembra débil y resucita fuerte. Se siembra un cuerpo puramente humano, resucita un cuerpo vivificado por el Espíritu Divino. Esa es la gran diferencia del cuerpo glorioso respecto a nuestro cuerpo actual. Nuestro cuerpo actual es vivificado por nuestra alma, pero el cuerpo glorioso será vivificado no solamente por nuestra alma, sino por el Espíritu Divino. Si existe un cuerpo puramente humano, también existe un cuerpo vivificado por el Espíritu. En efecto, la Escritura dice que el primer hombre, Adán, fue un ser que tuvo vida. El último Adán es Espíritu que da la vida. ¿Quién es el último Adán? Jesús. Jesús es ese cuerpo glorioso. Ese cuerpo glorioso que comparte su gloria con los demás humanos. El primer hombre hecho de tierra es terreno, pero el segundo viene del cielo. Como fue el hombre terreno, así son los hombres terrenos. Y como es el hombre celestial, es decir, Cristo, así serán los celestiales. Es decir, que la resurrección del último día, ¿en qué consiste? En ser vivificados por el mismo Cristo. ¿Esto lo podemos vivir desde ya? Sí. Porque en la medida que nos compenetramos, que entramos en comunión con Cristo, somos vivificados por Él ya en esta vida, en preparación para la vida eterna. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículos 4 al 15. En aquel tiempo mucha gente se había reunido alrededor de Jesús y al ir pasando por los pueblos, otros más se le unían. Entonces les dijo esta parábola. Salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino. La gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos y al crecer estos los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significa esta parábola? Y él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio a los demás, solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto: la semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones, para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que al escuchar la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto y dan fruto por su constancia. Palabra del Señor. Nos enfrentamos hoy día en el Evangelio a la parábola de la semilla que va siendo sembrada, pero antes de ser sembrada cae en distintos lugares, la parábola del sembrador. Y
tenemos la explicación que nos da el Señor de esa parábola. Por tanto, es bien poco lo que podemos agregar a esa interpretación, porque no tenemos nada que interpretar. Está clarísima la explicación que da el Señor. ¿Por qué la da en este momento? Y eso es importantísimo. El Señor está caminando y alrededor del Señor van pasando por pueblos y se van uniendo muchos se van uniendo, grandes multitudes. Y entonces el Señor decide decirles a sus discípulos, miren, cuidado con creer que todos estos van a volverse seguidores. ¿Por qué? Porque el efecto que va a producir la palabra, esa palabra que estoy dándoles, esa siembra que estoy haciendo, va a tener diferentes consecuencias en las diferentes personas. Las personas no es que simplemente, hoy voy a seguir a Jesús y lo van a seguir efectivamente. No. Por eso es importante tener claro que la predicación de la palabra no significa que la gente entienda y comprenda de inmediato. Por eso la predicación de la palabra tiene que ser constante y siempre. Porque una persona pudo ser en un momento de su vida aquellos que no escucharon la palabra, aquellos que la escucharon y en cambio se desanimaron, aquellos que fueron interrumpidos por el mundo. Pero de repente puede ser que se convierten efectivamente, como sucede, en aquellos que escuchan la palabra y la dejan crecer verdaderamente en su corazón, transforman su vida y su corazón. Y por eso el sembrador no se debe agotar y no se debe desanimar. Qué importante esto. Qué verdaderamente grande, bello e importante. Pero es que yo he predicado esto siempre y la gente ha escuchado. Sí. Y lo volverás a hacer y lo tendrás que volver a hacer y volverás a tener que decirlo y decir siempre lo mismo. En el Evangelio no hay grandes novedades, pero siempre vamos a tener que estar repitiendo una y otra vez, repitiendo las cosas, repitiendo una y otra vez el Evangelio, sin cansarnos. Salió el sembrador a sembrar su semilla y a ir sembrando, unos granos cayeron en el camino. ¿Qué pasó? La gente los pisó y los pájaros se los comieron. Cuando le preguntan al Señor qué significa esto, significa que son esas personas que escuchan la palabra, pero inmediatamente viene el diablo y se la lleva de sus corazones, para que no crean ni se salven. El primer ejemplo entonces es aquel que inmediatamente al escuchar la palabra no la logra digerir, no la logra retener. Una buena prueba de eso es ver si en la Santa Misa, por ejemplo, cuando yo escucho la palabra, me queda. Si yo, por ejemplo, en esta lección divina guardo la palabra. ¿Qué leímos en la primera lectura? ¡Ay! No me acuerdo, pero si fue 5 minutos atrás, 10 minutos atrás, fue recién y ya no recuerdo. Entonces significa que la palabra ni siquiera está entrando en mí, significa que la acción del demonio es muy poderosa en mí. El segundo ejemplo que da el Señor es aquella que cayó en terreno pedregoso. Y entonces brota y nos dice, esos son efectivamente los que escuchan la palabra y la reciben con alegría, pero no tienen raíz, no tienen constancia, por tanto. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. La constancia es prueba de la fe. La perseverancia es donde se manifiesta la verdadera fe. Cuando tú escuchas a una persona decir, oh, yo soy un hombre de mucha fe, yo soy una mujer de mucha fe, demuéstralo en la perseverancia.
porque es en la perseverancia donde vemos si hay verdadera fe. Otros, en cambio, cayeron entre espinos y representa al que escucha la palabra, pero a pesar de haberla escuchado, a pesar de haberla entendido, los afanes, riquezas y placeres de la vida lo ahogan. Lo entiende y entendió perfectamente la palabra, sabe lo que tiene que hacer, pero no logra separar su corazón de los afanes del mundo, de los placeres del mundo, de las riquezas de este mundo. En cambio, lo que cae en tierra buena representa al que escucha la palabra, la conserva en un corazón bueno, la conserva. Aquel entonces que al escuchar la palabra dice: esto es un tesoro, la voy a conservar, la voy a guardar. Y entonces, con ese corazón bueno y bien dispuesto, da fruto. ¿Pero fruto por qué? Por su constancia. Fíjate cómo la constancia va a ser el elemento principal para que esa palabra dé fruto en nosotros. Qué bonito hoy día elevar nuestra oración y pedirle al Señor: Señor, que yo tenga un corazón bueno, que sepa guardar tu palabra y que sepa dar fruto por mi constancia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.